Entre 1876 y 1909, 3.069 personas cruzaron una puerta de hierro clavada en un cerro de roca sobre el río Colorado. 29 de ellas eran mujeres, y el nombre que el oeste entero le puso a ese lugar fue simple y definitivo: el infierno. Hell Hole of the West, el agujero infernal del oeste, un apodo que acabó sobreviviendo a la propia prisión. Pero aquí empieza la contradicción que casi nadie te cuenta cuando te venden esta historia. Porque cuando abres el expediente, no encuentras un campamento de tortura anárquico perdido en el desierto. Encuentras una administración ordenada, registros detallados, el nombre y el delito de cada hombre que entró. Encuentras un sistema de fotografías de reos, frontales y de perfil, organizadas por número y por cargo. Encuentras un hospital básico, cocina, lavandería, normas de higiene escritas. Y encuentras algo todavía más raro para el siglo XIX: mejor ventilación y un régimen de visitas más amplio que en otras prisiones de su tiempo. 2 retratos del mismo lugar, uno hecho de papel, otro hecho de leyenda, y no coinciden. Entonces la pregunta de este video es una sola: ¿quién tenía razón? ¿El archivo, que describe una penitenciaría relativamente moderna? ¿O el apodo, que la bautizó como el infierno del desierto de Arizona? Vamos a recorrer ese expediente pieza por pieza, y cada pieza va a descartar una teoría. Vamos a bajar a la Dark Cell, 4,5 metros cavados en caliche, con una jaula de hierro dentro. Vamos a conocer a los primeros 7 presos, obligados a construir con sus propias manos las celdas donde iban a dormir. Vamos a ver a 9 líderes mormones entrar a esa cárcel del desierto, condenados por poligamia bajo ley federal. Vamos a hablar de Pearl Hart, la asaltante de diligencias a la que llamaron la reina de los bandidos. Y vamos a llegar al 15 de septiembre de 1909, el día exacto en que todo esto terminó. Te advierto algo desde ahora, para que no te sientas estafado cuando lleguemos al final. Habrá respuesta. Los documentos permiten responder buena parte de esta pregunta con nombres, cifras y fechas. Pero hay una parte que ningún papel cierra. Y te voy a decir exactamente cuál es, en lugar de fingir que la sé. Y todo esto, la roca, el calor, los 3.069 internos, empezó con una decisión de $25.000, tomada por hombres que nunca pisarían ese cerro. Capítulo 1. La decisión de $25.000 sobre un cerro de roca. Pieza 1 del expediente. Y no empieza con un preso, empieza con un papel. Año 1875. La legislatura territorial de Arizona autoriza la construcción de una prisión. El presupuesto inicial asignado, $25.000. Esa es la cifra completa. Y detente en una palabra de esa frase: territorial, porque ahí está la primera teoría que vamos a descartar. En 1875, Arizona no es un estado de la Unión, es un territorio, y no se convertirá en estado hasta 1912. 3 años después de que esta prisión ya estuviera cerrada, lo que significa que Yuma nunca fue una cárcel estatal de Arizona, ni un solo día de sus 33 años. Fue una penitenciaría territorial, y esa diferencia jurídica no es un detalle de trámite. Explica su presupuesto, explica su personal, y, como verás al final, explica su final. Un territorio no tiene la capacidad fiscal de un estado, ni el mismo peso político para exigir más fondos cuando el dinero se acaba a mitad de obra. Así que esos $25.000 no son un punto de partida, son un techo. Y con ese techo había que levantar celdas, muros, torre de vigilancia y todo lo demás, en pleno desierto. Lo que nos lleva a la segunda decisión, y es la que de verdad marcó el destino del lugar: el sitio. Porque cuando el dinero no alcanza, la geografía tiene que trabajar gratis. Eligieron un promontorio rocoso sobre el río Colorado, justo frente a Fort Yuma, un cerro que la ciudad terminaría llamando de la forma más directa posible: Prison Hill, la colina de la prisión. Mira bien lo que rodea ese punto, porque es una obra defensiva que nadie tuvo que pagar. De un lado, el río Colorado, un muro de agua en movimiento. Del otro, desierto abierto, en uno de los puntos más calurosos y secos de todo el suroeste. Y debajo de los pies, roca, terreno duro, difícil de excavar, difícil de perforar. Suma las 3 cosas y tienes aislamiento natural.
una barrera que ya venía incluida en el paisaje. Un preso que lograba pasar el muro no había escapado todavía. Apenas había llegado a la parte difícil. Y eso, para un territorio con $25.000 en la mano, valía más que cualquier torre adicional. Abril de 1876. Se coloca la primera piedra sobre el cerro. El 1 de julio de 1876, apenas unas semanas después, la prisión abre oficialmente. Y ese mismo día entra el primer preso registrado, William Ball, de Tucson. El primer rostro del archivo criminal de Yuma. El número 1 de 3069. Ahora vuelve a mirar esas dos fechas juntas, primera piedra en abril, puerta abierta el 1 de julio. Poco más de 2 meses entre la primera piedra y el primer hombre encerrado. Cualquiera que haya visto construir algo sabe que ahí hay un problema enorme. Porque en 2 meses, sobre roca, en un verano de Yuma y con ese presupuesto, no se termina una penitenciaría. Y no se terminó. Ese es el punto. Antes de seguir, cerremos bien la teoría que acabamos de descartar, porque paga entenderla. La versión popular dice que Yuma fue la cárcel más salvaje del oeste, un sitio sin control ni administración. Pero un lugar autorizado por una legislatura, con presupuesto votado y expediente abierto, no es un descampado. Es una institución, con papeles, con jerarquía, con cuentas que rendir a alguien. Y las instituciones dejan rastro. Por eso hoy podemos reconstruir esta historia con nombres y fechas exactas. Con el tiempo llegarían las celdas de mampostería y hierro, los patios de trabajo, la torre de vigilancia, el hospital básico, la cocina, la lavandería y un cementerio propio, dentro del mismo terreno. Nada de eso suena a leyenda. Suena a planos, a inventario y a contabilidad. Primera pieza colocada. Entonces, el infierno del oeste nació como un trámite legislativo de $25.000. Eso ya nos dice de dónde salió la prisión, pero todavía no explica de dónde salió el apodo. Y la respuesta empieza justo aquí. El dinero no alcanzaba para terminar el edificio, y la solución que encontraron fue tan simple como brutal. Iban a usar la mano de obra que ya estaba dentro. Capítulo 2. Los 7 hombres que levantaron su propia jaula. 1 de julio de 1876. La prisión territorial de Yuma abre oficialmente sus puertas. Y ese mismo día, sin esperar una semana ni un mes, entra el primer preso documentado del expediente. Se llamaba William Ball, venía de Tucson, y su nombre quedó registrado exactamente en la fecha de apertura. Ball es el primer rostro del archivo criminal de Yuma, el número 1 de una lista que llegaría a 3069 personas. Piensa un segundo en lo que eso significa. La prisión abrió y recibió preso el mismo día. No hubo período de prueba, no hubo inauguración con discursos, y luego meses de obra vacía, porque el edificio no estaba terminado. Y ahí está la clave de todo este capítulo. La primera piedra se había colocado en abril de 1876. Abril, y en julio ya había internos dentro. 3 meses. Nadie construye una penitenciaría de mampostería y hierro sobre un cerro de roca en 3 meses. Entonces, ¿dónde durmieron los primeros presos? La respuesta es la parte más incómoda del expediente. Los primeros 7 reclusos de Yuma fueron obligados a construir sus propias celdas. Léelo otra vez. No las celdas de los que vendrían después, las suyas, las que iban a usar esa misma noche. Y no lo hicieron sobre tierra blanda, lo hicieron sobre caliche y roca, en el promontorio que después llamarían Prison Hill, bajo el sol del desierto, en uno de los puntos más calurosos y secos de todo el suroeste. Sin sombra útil, sin río que refresque, porque el Colorado estaba abajo y estaba ahí para encerrarlos, no para aliviarlos. Imagina la escena. 7 hombres picando roca dura para levantar los muros que los van a separar del mundo. Cada bloque que cargan es un bloque menos de libertad. Cada reja que instalan es una reja que se cierra sobre ellos. Eso no es una anécdota curiosa del viejo oeste. Es una decisión administrativa con nombre y presupuesto. Y aquí está el punto, que casi nunca se explica bien cuando se cuenta la historia de Yuma. El trabajo forzado en Yuma no fue un castigo añadido por un guardia cruel que se levantó de mal humor. Fue el método de construcción. La mano de obra cautiva era, literalmente, parte del plan de obra. Recuerda la cifra del capítulo anterior.
$25.000 de presupuesto inicial, aprobados en 1875. Con ese dinero no se termina una penitenciaría en la cima de un cerro rocoso. Y la legislatura lo sabía. Así que la ecuación se resolvió sola. El material lo pone el territorio. Los brazos los pone el condenado. Y lo más revelador es que esto no fue un arranque de emergencia de la primera semana. Se quedó. El trabajo obligatorio siguió siendo la columna vertebral de Yuma durante años. Los presos ampliaron la propia prisión. Más celdas, más muros, más espacio para más presos. Se encargaron del mantenimiento del complejo. Lo que se rompía dentro, lo arreglaban los de dentro. Y trabajaron en los talleres, en los patios de trabajo que todavía se pueden recorrer hoy. Hay algo casi vertiginoso en eso. Yuma creció comiéndose el esfuerzo de la gente que encerraba. Cada preso nuevo llegaba a una celda levantada por el preso anterior, y él levantaba la del siguiente. Una cadena de manos anónimas construyendo el edificio que las contenía. 33 años seguidos. Y con esto ya podemos empezar a responder la pregunta que abre este video. ¿De dónde sale el apodo de Infierno del Oeste? Aquí tenemos la primera respuesta sólida. No sale de la leyenda de un torturador con nombre y apellido. Sale de una aritmética. La aritmética de construir en el desierto con presupuesto corto y mano de obra cautiva. Suma los factores: calor extremo, caliche que se resiste al pico, roca, aislamiento total. Y encima, jornadas de esfuerzo físico obligatorio para hombres que no eligieron estar ahí. No hace falta añadir crueldad extra a esa lista. El lugar y el método ya hacían el trabajo. Y esa es exactamente la reputación que empezó a viajar. Del que salía, al que escuchaba, al periódico. Del periódico al mito. Hell Hall of the West. El nombre que sobrevivió a la prisión misma. Con esto tenemos la pieza 2 del expediente colocada, y podemos descartar una teoría de golpe. La teoría de que Yuma fue un accidente. No lo fue. El modelo estaba escrito desde el primer día de julio. Pero fíjate en el límite de esta explicación, porque es importante, y aquí es donde muchos se detienen. El trabajo forzado explica el agotamiento. Explica el sudor, los callos y el resentimiento. Lo que no explica es el miedo. Y en Yuma había miedo. Un miedo específico, con dirección exacta. Porque los presos no temían al patio de trabajo. Temían a un lugar concreto dentro del complejo. Un hueco cavado en la ladera, de 4,5 metros por lado, con una jaula de hierro dentro. Vamos allá. Capítulo 3. 4,5 metros cavados en caliche. Para entender la Dark Cell, primero hay que entender el suelo, porque el suelo de Prison Hill no es tierra. Es caliche, un material tan duro que resiste el pico como si fuera cemento seco. Y la Dark Cell se excavó ahí dentro. No se construyó, se cavó, en la ladera, a golpes. Ese detalle importa más de lo que parece. Porque una celda construida se puede desarmar. Una celda cavada en la roca es parte del cerro. No se va a ningún lado. Las dimensiones están documentadas, aproximadamente 4,5 metros por 4,5 metros, unos 15 por 15 pies. Y aquí es donde la mayoría de la gente se confunde, porque 15 por 15 pies suena espacioso. Suena a un cuarto normal. Suena incluso a un castigo llevadero. Ese es el error. Porque el preso no ocupaba esos 4,5 metros. Dentro de la cámara había otra cosa. Una jaula, de hierro, instalada dentro del hueco excavado. Y ahí es donde encerraban al hombre. Piénsalo un segundo. Una celda dentro de una celda. Roca por fuera, barrotes por dentro. El espacio grande no era para el preso. Era el margen que lo separaba de cualquier salida posible. Eso no es descuido, es diseño. Alguien pensó esa estructura capa por capa. Y falta el elemento que le dio el nombre, la luz. O más exactamente, la ausencia casi total de luz. En la Dark Cell no había ventana, no había lámpara, no había vela. Lo único que entraba pasaba por un pequeño conducto de ventilación abierto en el techo. Un agujero. Ese era todo el contacto con el mundo exterior. Aire y un hilo de claridad. Y fíjate en la ironía, porque es la clave de todo este video. Ese conducto existía para que el preso pudiera respirar. Es decir, incluso en el peor castigo de Yuma, había un cálculo. Nadie quería un cadáver por asfixia. Ese conducto es la administración diciendo:
Castigamos, pero registramos. Castigamos, pero medimos. Y aún así, la Dark Cell fue el lugar más temido de la prisión más temida del oeste. Ahora el régimen. Y aquí los documentos son secos, precisos, y por eso mismo brutales. Comida, pan y agua, una vez al día. Eso era todo el menú. No una vez cada comida, una vez al día. El resto del tiempo, nada. Vestimenta, ropa interior. Nada más. Al preso se le quitaba el uniforme antes de entrar. Y eso, en un desierto donde la temperatura se desploma de noche y arde de día, no es un detalle menor. Contacto humano, cero. Sin otros presos. Sin conversación. Sin nadie. Suma las tres cosas: oscuridad casi total, hambre controlada y silencio absoluto. Eso no ataca el cuerpo primero, ataca la cabeza. Y ahí está el verdadero objetivo del castigo. Porque en la oscuridad total no hay forma de saber cuánto tiempo pasó. No hay mañana ni tarde. El pan y el agua eran el único reloj. Una comida, un día. Contar era todo lo que quedaba. Y ahora la pregunta que casi nadie hace: ¿qué tenías que hacer para acabar ahí dentro? Porque la respuesta intuitiva sería matar a alguien, atacar a un guardia, amotinarse. Los documentos dicen otra cosa. La Dark Cell se usaba para faltas graves cometidas dentro de la prisión. Y una de ellas era posesión de opio. Tener opio dentro del complejo te podía llevar al agujero. Otra, negarse a trabajar. Simplemente no salir al patio, no cargar la piedra, no cumplir el turno. Y otra, robar. Robar dentro de la propia prisión, a otro preso o a la administración. Eso reescribe la escena completa. Ahí dentro no solo había hombres violentos. Había hombres castigados por consumo, por desobediencia y por un hurto entre paredes. Y ahí queda clarísima la lógica del sistema. El castigo no medía la maldad del hombre, medía la desobediencia. Lo que Yuma no toleraba era la ruptura del orden interno. Y llegados aquí, hay que enfrentar de frente una teoría que circula mucho. La teoría dice: la Dark Cell es un invento turístico, un decorado moderno para vender entradas y tours de fantasmas. Y se entiende de dónde sale la sospecha, porque hoy alrededor de esa celda hay todo un negocio. Rutas nocturnas, historias de voces, apariciones, sensaciones de opresión. Eso sí es material moderno, pero esa capa de leyenda se construyó sobre algo real. Y el archivo lo sostiene punto por punto. Las dimensiones están documentadas. La jaula de hierro interior está documentada. La dieta de pan y agua está documentada. El conducto de ventilación en el techo está documentado. Y los motivos también. Opio, negarse a trabajar, robar. Nada de eso lo inventó un folleto. Así que la teoría del montaje turístico se cae. La Dark Cell existió y funcionó exactamente así. Pieza 3 del expediente cerrada. El miedo tenía dirección exacta, y esa dirección era este agujero en el caliche. Pero ojo, porque esto resuelve el extremo, no el día a día. La Dark Cell era el techo del castigo. La mayoría de los 3069 internos nunca pisó esa celda. Conoció la disciplina por vías mucho más cotidianas. Un anillo de hierro atornillado al suelo de la celda y una bola encadenada al tobillo. Eso es lo que viene ahora. Capítulo 4. El anillo en el suelo y la bola en el tobillo. Antes de eso, un dato que desordena todo lo que creía saber sobre Yuma. El castigo más usado en esa prisión no era la celda oscura. Era la celda de aislamiento. Simple, sin jaula de hierro, sin oscuridad total, y aplicada muchísimas veces más. Y lo interesante no es el castigo, es la lista de faltas que lo provocaban, porque esa lista es un retrato del día a día. Los documentos registran 3 motivos comunes para mandar a un hombre a aislamiento. El primero, pelear. El segundo, lenguaje ofensivo. Insultar a un guardia, gritar en el pasillo, responder mal. Eso bastaba. Y el tercero es el que casi nadie espera. Cocinar en el patio. Cocinar. En una prisión con cocina propia, con lavandería propia, con raciones organizadas. Piensa en lo que eso implica. Había hombres armando fuego clandestino entre las piedras de un patio en el desierto. No para escapar. Para comer algo distinto, para tener algo propio en un lugar donde nada era propio. Y la administración lo castigaba con encierro.
Eso te dice exactamente cómo funcionaba el control en Yuma. No se controlaba con violencia constante. Se controlaba quitando lo pequeño, la comida propia, la voz, la calma. Y las peleas cuentan la otra mitad de la historia. Hombres encerrados juntos, en un patio de roca, con el calor del suroeste encima. Recuerda quiénes eran. 3.069 internos entre 1876 y 1909. Asesinos, sí, pero también ladrones menores, delitos de propiedad y hombres condenados por poligamia. Metes a toda esa mezcla en el mismo patio y las peleas dejan de ser un misterio. Ahora subamos un escalón en la escala del castigo, porque después del aislamiento venía algo más físico. En el piso de algunas celdas había un anillo de hierro, fijado a la roca, inmóvil. A ese anillo se enganchaba una cadena, y al otro extremo de la cadena iba el preso. No era oscuridad, no era hambre, era algo distinto. El radio de tu mundo pasaba a medirse en el largo de una cadena. Podías ver la puerta, podías oír el patio, no podías llegar a ninguno de los dos. Y hoy ese anillo sigue ahí. En algunas celdas del parque histórico se ve el hierro en el suelo. Es una de esas piezas que no necesita explicación. La ves y entiendes para qué servía. Y luego está el castigo que más se ha dibujado en el imaginario del oeste: la bola y cadena al tobillo. En Yuma no era decoración de película. Se usaba, y se usaba para un motivo muy concreto: intentos de fuga y otras infracciones dentro del recinto. Fíjate en la lógica. El anillo te clavaba a una celda. La bola te dejaba caminar, pero arrastrando el castigo contigo. Porque en Yuma el trabajo era obligatorio, y un preso encadenado a una celda no producía nada. Con la bola al tobillo seguía trabajando. Más lento, humillado, marcado a la vista de todos, pero trabajando. Y ahí aparece la parte que casi nadie menciona cuando habla del infierno del desierto. Ese castigo estaba diseñado para no romper al hombre, para mantenerlo útil. Y eso no es sadismo puro. Eso es un sistema pensado, ordenado, con escalones. Aislamiento para lo cotidiano, anillo y cadena para lo grave, bola al tobillo para el que intentaba huir. Y en el techo de todo, la Dark Cell: pan, agua y una jaula de hierro en la ladera de Caliche. 4 niveles. Una jerarquía clara. Eso no es un campamento de tortura sin control. Y si te asomas al resto del recinto, la contradicción se vuelve todavía más incómoda. Porque Yuma no era solo celdas. Era un complejo con funciones repartidas, como una pequeña ciudad amurallada. Celdas de mampostería y hierro. Piedra gruesa, rejas macizas. Construcción sólida, no barracas de madera. Patios de trabajo, donde se cumplían las jornadas obligatorias y los talleres del penal. Una torre de vigilancia sobre el cerro, con dominio visual del río Colorado y del desierto alrededor. Una cocina, una lavandería, servicios organizados para cientos de hombres en medio de la nada. Y un hospital básico, una enfermería, en una prisión territorial del suroeste, en pleno siglo XIX. Detente en eso un segundo. La misma institución que te encerraba en una jaula de hierro también te curaba. Y tenía cementerio propio, dentro del recinto. Un lugar reservado para los que no salían caminando. Ese cementerio todavía se puede visitar. Tumbas simples, piedras alineadas, el desierto alrededor. Un hospital y un cementerio en el mismo terreno. Las dos caras de la misma administración. Y aquí es donde el expediente empieza a agrietarse, porque las fuentes dicen algo más. Que esta prisión, la que el oeste bautizó como el infierno, tenía mejor ventilación e higiene que otras cárceles de su tiempo. Ya entendemos la escala completa del castigo, pero el apodo no cuadra con los papeles. Y lo que viene ahora es el expediente que contradice a la leyenda. Capítulo 5. El expediente que contradice al apodo. Un campamento de tortura no lleva libros de contabilidad, no ficha a sus presos por número, no los fotografía de frente y de perfil. Yuma sí hacía todo eso, y lo hacía por escrito. Y ahí es donde la teoría del infierno anárquico empieza a caerse a pedazos. Porque cuando revisas los papeles que dejó el territorio, lo que aparece no es el caos que promete el apodo. Aparece una administración, ordenada, metódica, con registros detallados de cada hombre y cada mujer que cruzó esa puerta de hierro.
3.069 internos pasaron por Yuma entre 1876 y 1909. 29 de ellos fueron mujeres. Y todos, absolutamente todos, con su número, su expediente y su delito anotado. Nada quedaba al azar. Eso no es un agujero negro administrativo. Eso es un sistema funcionando en medio del desierto. Y ese sistema tenía piezas que hoy suenan mínimas, pero que en la frontera del siglo XIX no lo eran en absoluto. Había un hospital básico dentro del complejo, no un hospital moderno, ojo, una enfermería, pero existía y atendía. Había cocina, había lavandería, había normas de higiene aplicadas a cientos de hombres encerrados sobre un cerro de roca. Y había algo que casi nadie asocia con la palabra infierno, un régimen de visitas. Las fuentes señalan que ese régimen era mejor que el de otras cárceles contemporáneas del mismo periodo. Y lo mismo con la ventilación. La prisión que el oeste llamaba infierno estaba mejor ventilada que muchas de su época. Detente un segundo en eso. La cárcel más temida del oeste era, sobre el papel, una de las más ordenadas. Tenía torre de vigilancia, tenía patios de trabajo, tenía talleres y tenía su propio cementerio, dentro del terreno. Cada función separada, cada espacio con un uso definido. Nada de eso ocurre por accidente ni se improvisa. Y los castigos que ya recorrimos en el capítulo anterior también estaban clasificados por gravedad. El aislamiento, el más común de todos, no se aplicaba al azar. Se aplicaba por faltas concretas y anotadas. Pelear con otro preso, cocinar en el patio, usar lenguaje ofensivo, cada infracción con su registro correspondiente. La celda oscura quedaba reservada para lo grave, posesión de opio, negarse a trabajar, robar dentro de la propia prisión. Eso no es sadismo improvisado por un guardia de mal humor, es un reglamento con escalones. Brutal, sin duda, pero brutal con burocracia detrás, y esa distinción lo cambia todo cuando juzgas el lugar. Ahora, si tuviera que señalar la pieza más avanzada de todo este expediente, no elegiría la enfermería. Elegiría algo mucho más simple y mucho más poderoso. Una cámara fotográfica. Porque Yuma fotografiaba a sus presos, de forma sistemática, uno por uno, según iban entrando por la puerta. Retrato frontal y retrato de perfil. Exactamente el formato que hoy llamamos ficha policial, o mugshot. En una prisión territorial, plantada en medio del desierto de Arizona, a finales del siglo XIX. Y no eran fotos sueltas amontonadas en el cajón de un alcaide olvidado. Estaban organizadas, por número de recluso, y también por delito cometido. Es decir, alguien dentro de Yuma decidió que un rostro humano era un dato clasificable, que la cara de un hombre podía archivarse, ordenarse y consultarse igual que una cifra en un libro. Esa idea, en la frontera del oeste, era prácticamente futurista para su tiempo, y funcionaba como arma de control, porque un preso fotografiado deja de ser anónimo para siempre. Si escapaba, su cara podía circular. Si volvía a caer, su expediente ya lo estaba esperando. Pero hay una consecuencia de todo ese trabajo de archivo que nadie en Yuma planeó ni imaginó. Más de un siglo después, ese archivo sigue existiendo. Y sigue hablando. Por eso hoy se pueden reconstruir historias individuales de Yuma con bastante precisión, y no con rumores. No hablamos de leyendas sueltas repetidas en cantinas. Hablamos de nombres, números, cargos y caras concretas. Sabemos quién entró primero y de qué ciudad venía. Sabemos cuántas mujeres pasaron. Sabemos por qué castigaron a quién. Muy pocas prisiones del oeste americano pueden decir algo parecido sobre sus propios registros. Y aquí está la paradoja que quiero que te lleves de este capítulo, porque es el corazón del misterio. La misma modernidad administrativa que hace ver a Yuma menos brutal cuando lees los documentos, es exactamente la que dejó los rostros que después construyeron su leyenda de infierno. Sin esas fichas, Yuma sería una ruina más en el desierto, sin cara, sin nombre, sin mito. Con ellas, se convirtió en el único infierno del oeste que el público podía mirar a los ojos. Y todavía no vamos a resolver esa contradicción, porque falta una pieza bastante más incómoda. Porque si revisas ese archivo buscando asesinos despiadados, tarde o temprano encuentras fichas que no encajan. 9 hombres que no llegaron a Yuma por matar ni por robar. Llegaron por lo que creían, por su fe. Capítulo 6.
9 hombres de traje negro y una ley federal. A mediados de la década de 1880, al menos 12 líderes mormones prominentes fueron condenados bajo leyes federales contra la poligamia. De esos 12, 9 terminaron cumpliendo condena aquí, en Yuma, en el promontorio de roca sobre el río Colorado. Piénsalo un segundo. Hombres respetados en su comunidad, de traje oscuro, cruzando la misma puerta de hierro que los salteadores de diligencias. No habían matado a nadie. No habían robado un banco. Estaban ahí por cómo organizaban su vida familiar. Y esto no es un detalle pintoresco. Es la grieta por donde se cae entera la teoría del penal lleno de asesinos. Porque el archivo de Yuma registra delitos que van del asesinato y el robo hasta la poligamia. Ese rango es la clave. No es una lista de monstruos, es una lista de todo lo que el territorio decidió castigar. Y ahí conviene detenerse en una palabra que venimos usando todo el video sin explicarla del todo. Territorio. Arizona no era un estado. No lo sería hasta 1912, 3 años después de que Yuma cerrara sus puertas. Yuma era una prisión territorial. Y en un territorio, la ley federal pesa de una manera distinta. Por eso, una campaña legal decidida a miles de kilómetros podía terminar depositando a 9 líderes religiosos en pleno desierto de Arizona. Ellos no eligieron Yuma. Yuma era, simplemente, donde el territorio guardaba a sus condenados. Y cuando sigues bajando por esa lista de cargos, la imagen del infierno del oeste se vuelve todavía más incómoda. Porque, junto a los homicidas y los asaltantes, hay internos por robos menores y por delitos de propiedad. Cargos que hoy leerías en un expediente y pensarías, esto es una multa, quizá unos meses de trabajo comunitario. En Yuma, eso significaba caliche, calor extremo, trabajo obligatorio y una celda de mampostería y hierro. El mismo lugar, el mismo sol, la misma disciplina, con una escala de delitos completamente distinta. Y ahí aparece el punto que casi nadie dice en voz alta cuando repite el apodo Hellhole of the West. El castigo no se ajustaba al mito. El mito se construyó alrededor del lugar, no del expediente de los presos. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto con tanto detalle, más de un siglo después? Por lo que ya viste en el capítulo anterior. Las fichas, los retratos frontales y de perfil, ordenados por número y por delito. Ese archivo fotográfico, avanzado para la frontera del siglo XIX, es exactamente lo que hoy nos permite contradecir la leyenda. Porque no estamos adivinando quién entró a Yuma. Está escrito, numerado y fotografiado, uno por uno. Y cuando sumas ese archivo completo, aparece la cifra que ordena todo este capítulo. 3.069 internos pasaron por la prisión territorial de Yuma. 3.069, en 33 años de operación, de 1876 a 1909. Haz la división mental, es un promedio de menos de 100 ingresos por año. No estamos hablando de una fábrica humana gigantesca, es una prisión modesta con una reputación desproporcionadamente enorme. Y dentro de esos 3.069 nombres, hay un número que cambia la fotografía por completo. 29 mujeres. 29 de 3.069, menos del 1% de toda la población de la prisión. Y aquí es donde la historia deja de ser estadística y empieza a convertirse en negocio. Porque de esas 29 mujeres, tú probablemente solo has oído hablar de una. Las otras 28 son números en un registro. Fichas con un cargo, una fecha y una fotografía frontal. Sin apodo, sin leyenda, sin souvenir en la tienda del parque. Y eso te dice algo importante. El mito de Yuma no se construyó con datos, se construyó con personajes. Antes de seguir, cerremos la cuenta de este capítulo porque acaba de caer otra teoría entera. Yuma no fue un depósito exclusivo de asesinos despiadados. Eso es justamente lo que el archivo no permite sostener. Hubo homicidas, sí, y salteadores, pero también ladrones de poca monta y 9 hombres condenados por su fe. La brutalidad de Yuma no venía del catálogo de crímenes, venía del lugar, del clima y del castigo. Y con eso ya tenemos casi todo el expediente sobre la mesa. El presupuesto, el cerro, la celda oscura, la administración y los internos. Falta la pieza que explica por qué, de 3.069 personas, el oeste eligió recordar solo a un puñado.
Porque entre esas 29 mujeres hay un nombre que la industria del mito convirtió en el rostro comercial de Yuma. Una asaltante de diligencias con corona propia. La llamaron la reina de los bandidos, y su leyenda hoy vale más que su expediente. Capítulo 7. La reina de los bandidos y la fábrica del mito. Pearl Hart. Ese es el nombre. Y conviene aclarar de entrada qué dice el expediente y qué añadió la leyenda. Hart fue un asaltante de diligencias. Pasó por Yuma. Y el parque histórico la incluye hoy entre sus reclusos célebres. Eso es lo que el registro sostiene. Ni más ni menos. Una mujer bandida en la lista de internos del territorio. Pero fíjate bien en la palabra célebre. No es una categoría judicial. Es una categoría comercial. Nadie en 1876 llevaba un ranking de presos famosos. Esa jerarquía la construyó después quien necesitaba contar la historia. Y ahí empieza la parte que casi nadie examina. No la biografía de Pearl Hart, sino la maquinaria que la convirtió en marca. Porque su presencia es, hoy, uno de los recursos narrativos más explotados de todo el sitio. Piénsalo desde el lado de quien vende un recorrido. ¿Qué necesitas para que una ruina de piedra llene autobuses? Necesitas 3 cosas. Un rostro, un lugar de castigo y un archivo que lo respalde todo. Yuma tenía las 3. Y las tenía en cantidades que ninguna otra prisión de la frontera podía igualar. El rostro fue ella, la reina de los bandidos. Una mujer entre 29, en una población total de 3.069. Menos del 1% de los internos eran mujeres. Estadísticamente, una rareza. Narrativamente, oro puro. El lugar de castigo fue la celda oscura. 4,5 metros de lado, cavados en caliche, con una jaula de hierro dentro. Y el archivo fueron esas fotografías frontales y de perfil, ordenadas por número y por delito. Recuerda para qué existía ese sistema fotográfico. Para controlar, para identificar, para vigilar. Pero los archivos no se quedan quietos en su función original. Con el tiempo, cambian de trabajo. Lo que en 1890 servía para reconocer a un fugitivo, en el siglo XX sirve para ilustrar una leyenda. Un expediente carcelario tiene una cualidad peligrosa. Parece verdad completa cuando en realidad solo es verdad parcial. La ficha te da el número, el delito, la fecha y la cara. No te da el motivo, el contexto ni la duda. Y sobre ese hueco, cualquiera puede escribir la historia que más le convenga. Es así como 3.069 personas se reducen a un puñado de nombres repetibles. No porque los demás fueran menos interesantes, sino porque los demás no tenían gancho. Un hombre condenado por un robo menor no vende entradas. Una mujer con corona de bandida, sí. Y aquí llega la parte donde tengo que ser incómodamente honesto contigo. Porque hay una segunda capa del mito, mucho más reciente, que se construyó encima de la celda oscura. Hoy la Dark Cell es uno de los centros del turismo paranormal alrededor de Yuma. Se cuentan voces, apariciones, una sensación de opresión que los visitantes describen al entrar en ese hueco de caliche. Y quiero decirlo con toda claridad, eso es leyenda moderna, no es un hecho documentado. Ningún registro territorial habla de fantasmas. Los documentos hablan de pan y agua, ropa interior y aislamiento. Pero fíjate por qué esa leyenda funcionó tan bien precisamente ahí, y no en la cocina o en la lavandería. Porque las historias sobrenaturales necesitan un cimiento real. Y el cimiento de la celda oscura está perfectamente documentado. La jaula existió. El conducto de ventilación en el techo existió. La dieta de pan y agua una vez al día existió. El aislamiento total, sin contacto con otros presos, existió. Y se aplicaba por opio, por robar, por negarse a trabajar. Nadie tuvo que inventar el horror. Ya estaba escrito en los propios papeles de la administración. Lo único que se añadió después fue el ingrediente que ningún archivo podrá confirmar ni desmentir. Y ese es el truco de toda fábrica de mitos. No fabrica desde cero. Amplifica algo verdadero hasta deformarlo. Es exactamente la misma lógica del apodo. Hell Hole of the West, el infierno del oeste. El calor era real. El aislamiento era real. El castigo era real. Lo falso fue la conclusión. Que detrás de ese nombre no había administración, ni enfermería, ni registros, ni normas. Las había. Lo vimos en el capítulo 5. Y esa contradicción es justo lo que el mito necesita esconder.
porque un infierno con hospital y régimen de visitas no cabe en un folleto turístico. Así que la pregunta que abrió este video sigue de pie, pero ya con una respuesta parcial. Yuma se convirtió en el infierno del oeste, en parte por lo que fue, y en parte por lo que necesitábamos que fuera. Ahora, mientras la leyenda crecía hacia afuera, dentro estaba pasando algo mucho menos cinematográfico. La prisión se estaba quedando sin espacio, físicamente, celda por celda. Y su final no llegó por un escándalo, ni por un motín, ni por una denuncia de crueldad. Llegó por una cifra, un problema de aritmética en un cerro donde ya no cabía nadie más. El 15 de septiembre de 1909 se cerraron 33 años de historia por sobrepoblación. Y lo que ocurrió ese día casi nunca se cuenta completo. Capítulo 8. 15 de septiembre de 1909. Para entender ese día, hay que volver al problema de fondo. Yuma nació en Cajonada, un cerro de roca, un río y nada más. La misma geografía que la hacía perfecta como prisión era la que la condenaba como institución. Un promontorio rocoso sobre el río Colorado, frente a Fort Yuma, muros naturales gratis, pero también un límite físico. Porque un cerro no crece. Puedes cavar, puedes picar caliche, puedes sumar celdas, hasta que se te termina la colina. Y recuerda cómo se había construido esa prisión desde el primer día, con el trabajo obligatorio de los propios internos. Los presos ampliaban el penal que los encerraba. Talleres, mantenimiento, más celdas de mampostería y hierro. Durante años eso funcionó. Cada nueva ola de reclusos levantaba el espacio para la ola siguiente. Pero la aritmética no perdona. Y las cifras del archivo cuentan la historia mejor que cualquier leyenda. 3.069 internos pasaron por Yuma entre 1876 y 1909. 29 de ellos fueron mujeres. 3.069 personas por un mismo puñado de celdas talladas en un cerro de roca. Y el territorio de Arizona no se estaba quedando quieto. Crecía, llegaba gente, ferrocarril, pueblos nuevos. Más población significa más delitos registrados, más delitos significa más condenas. Y todas terminaban en el mismo lugar. Yuma era la penitenciaría del territorio, no una de varias, la del territorio. Y ahí está el detalle que casi todo el mundo confunde cuando cuenta esta historia. Yuma nunca fue una prisión estatal de Arizona. Es un error que se repite en documentales, en blogs, en videos. Fue una penitenciaría territorial, autorizada por la legislatura territorial en 1875 con $25.000. Arizona no era un estado. No lo sería hasta 1912, 3 años después de que Yuma apagara las luces. Eso cambia por completo la lectura del expediente. Yuma no fue el fracaso de un sistema penitenciario estatal. Fue el único recurso de un territorio enorme, joven y desbordado, sostenido con un presupuesto de frontera. Y cuando ese territorio creció más rápido que su única cárcel, no hubo reforma posible, solo mudanza. El destino elegido fue Florence, Arizona, una prisión nueva, en terreno abierto, con espacio para crecer. Exactamente lo contrario de un promontorio de roca rodeado por el desierto y el Colorado. Piensa en el contraste. Yuma se había construido para que nadie pudiera salir. Ese era su gran argumento. Y terminó cerrando, porque nadie más podía entrar. El 15 de septiembre de 1909 se cierra formalmente la operación. 33 años de historia penitenciaria. Del 1 de julio de 1876, cuando entró William Ball de Tucson, a ese día de septiembre. 33 veranos de calor extremo en uno de los puntos más secos y ardientes del suroeste. Y no hubo un escándalo final. No hubo una comisión que declarara el lugar inhabitable. El apodo más famoso del oeste, el Hell Hole of the West, no fue lo que mató a la prisión. La mató la sobrepoblación. Un motivo administrativo, aburrido, burocrático y absolutamente decisivo. Y eso resulta incómodo para la leyenda. Porque una leyenda quiere un final dramático. Un incendio, un motín, un director destituido. El archivo ofrece algo mucho más simple. Ya no cabían. Imagina la escena de ese traslado con lo que sabemos del lugar. La torre de vigilancia, las puertas de hierro, los pasillos de celdas alineadas, el hospital básico, la cocina, la lavandería. Todo eso dejando de funcionar.
y la Dark Cell, cavada en el caliche de la ladera, quedándose sin nadie a quien castigar. 4,5 metros por 4,5 metros, con su jaula de hierro adentro, vacía por primera vez. El anillo en el suelo de las celdas, sin cadena. Las bolas de tobillo, sin tobillo. Y quedó también el cementerio propio de la prisión. Ese no se trasladó a Florence. Los que murieron ahí se quedaron ahí, en el mismo cerro donde habían trabajado bajo el sol. 3 años más tarde, en 1912, Arizona se convierte en estado y consolida su sistema penitenciario estatal. Florence pasa a ser la referencia. Yuma queda del otro lado de la frontera del tiempo, la era territorial. Eso responde el cierre y corrige el malentendido. Yuma murió de aritmética, no de infamia. Pero el edificio no desapareció. Los muros de piedra siguieron ahí, sobre el río, sin presos y sin propósito. Y lo que llenó después esos pasillos no fueron guardias ni condenados, fueron adolescentes con libros bajo el brazo. Capítulo 9. Los Criminals y la prisión que vendió entradas. Eran las primeras horas del siglo XX. La prisión había cerrado, los calabozos estaban vacíos, pero la roca seguía ahí, con su historia escrita en grietas y humedad. En 1909, los últimos reos fueron trasladados a Florence. Al mes, los pasillos silenciosos ya tenían nuevos ocupantes, estudiantes de secundaria. Sí, la vieja cárcel de Arizona se convirtió en la escuela secundaria de Yuma, pero no fue solo una reutilización arquitectónica. Fue una solución práctica. El edificio estaba ahí, robusto, seguro, con muros de 1,20 metros de espesor. Y el terreno, ya pagado. Pero más que ahorro, fue un choque simbólico. Adolescentes entrando a aulas que un día fueron celdas, con rejas aún en las ventanas. Las celdas se transformaron. Las rejas se mantuvieron, pero se abrieron huecos para pizarrones. La torre de vigilancia pasó a ser un reloj. En el patio interior, donde antes se daba el paseo bajo surveillance, ahora se jugaba fútbol. Pero la sombra del pasado era difícil de borrar. Los estudiantes no tardaron en recibir un apodo. Se los llamaba los Criminals, literal, por estudiar en lo que había sido una prisión. Los periódicos locales los llamaban así sin malicia, casi con orgullo. Un mote que no era una denigración, sino un reconocimiento del lugar. Algunos exalumnos se recordaban que, al pasar por los pasillos, todavía sentían el eco de los grillos de hierro. Pero ya no eran parte del edificio. Cada clase duraba 40 minutos, y cada reloj marcaba horas que nadie podía descontar de su condena. Al menos, esa era la broma entre alumnos. En 1958, los estudiantes ya eran demasiados. El edificio ya no daba para más. La decisión se tomó. La escuela debía mudarse. Con ellos se iba la última generación de adolescentes que caminó por el infierno bajo luz natural. Y con ellos, una pregunta. ¿Qué pasaría con la cárcel? No era ruina. Tampoco era deseable como espacio público. Pero alguien tuvo una idea que parecía absurda en los años 50. Convertirla en parque histórico. Pocos creyeron que funcionara. El público estadounidense aún no había descubierto el turismo de memoria oscura. Pero Arizona sí. En 1959, el legislador estatal Ed King presentó el proyecto: rehabilitar el sitio como estado parque, con fondos públicos y apoyo local. La idea chocaba con los muros mismos del lugar. ¿Cómo convencer a la gente de que visitara lo que llamaban el infierno? La respuesta fue sencilla: no negar nada, no embellecer, mostrar la celda oscura, mostrar la bola y cadena, mostrar el cementerio. En lugar de esconder su historia, la exposicionaría tal cual, brutal, honesta, incómoda, porque lo incómodo atrae, lo oscuro fascina. El 1 de enero de 1961, el Yuma Territorial Prison State Historic Park abrió sus puertas al público por primera vez como atracción turística. Las primeras visitas no fueron grandes, pero sí fieles. Turistas del suroeste, escolares en excursión, curiosos atraídos por el nombre de infierno. Las guías no se limitaban a describir celdas, narraban la Dark Cell, el régimen de pan y agua, los intentos de fuga. Con hechos, no con leyendas. Y la celda oscura se convirtió en el clímax del recorrido, un espacio físico que hablaba por sí solo, sin efectos especiales ni sonido ambiente. Muchos visitantes salían en silencio, no por miedo, sino porque la realidad superaba cualquier imaginación macabra que habían llevado consigo.
Y aquí está la paradoja. La misma celda que sirvió para silenciar a los presos, ahora silenciaba a los visitantes, porque no hay grito peor que el vacío. El parque no vendía terror, vendía memoria. Y la memoria, en Arizona, era un bien escaso. En un territorio joven, la historia pesaba. Las entradas se fueron vendiendo, no por masas, pero sí con consistencia. Turistas de California, viajeros en Route 95, historiadores puntuales. Y con cada boleto vendido, el apodo de Hell Hole of the West se reforzaba. No porque la gente lo repitiera, sino porque el lugar lo exigía. El edificio no necesitaba reinterpretación, solo mantenimiento. Las paredes ya tenían todo lo necesario para hablar por sí mismas. Las primeras restauraciones se hicieron con prisa, sí, pero con respeto. No se cambió el hierro, no se pintó de blanco el caliche. Incluso se preservó el pequeño conducto de ventilación de la Dark Cell para que la luz entrara justo como lo hacía en 1890. Cada detalle contaba. La bola y cadena colgada en una pared, la cama de hierro en una celda restaurada, los dibujos en las paredes de los reclusos. Nadie vendía entradas pensando en un show, pero el lugar, sin querer, se había convertido en algo parecido. Teatro sin actores, pero con personajes reales. Entre los visitantes llegaron escritores, poetas, filántropos, algunos con prejuicios, otros con curiosidad, pocos con indiferencia. Alguien escribió una guía en 1963 que decía: Yuma no es un infierno para quien lo conoce, sino para quien lo imagina. Una paradoja que se hacía realidad. En los 70, las visitas escolares comenzaron a incluir el parque en sus recorridos de historia local. Los estudiantes seguían siendo criminals. Pero ahora la etiqueta no era burlona, era honorífica. Significaba que estudiaban en el edificio más antiguo de Arizona, que aún contaba su historia con sus propias paredes. En 1983, el parque fue añadido al Registro Nacional de Lugares Históricos. No por su arquitectura, sino por su significado. Un pedazo de leyenda viva. Y la legendaria Dark Cell no fue restaurada, sino preservada, con su jaula interior intacta, su suelo de caliche y su ventilación mínima. En las visitas guiadas nocturnas, los guías dejaban la puerta cerrada con 1 minuto de retraso, solo para que el silencio entrara primero. Porque la Dark Cell seguía siendo lo que había sido, una cárcel dentro de una cárcel. Pero ahora, sufrir su clima era opcional. Las leyendas paranormales no llegaron por casualidad, fueron atraídas por la intensidad de lo real. Donde hubo sufrimiento tangible, el alma humana busca resonancia. Pero en los archivos del parque no hay un solo reporte de fantasma, solo códigos numéricos, fotografías y registros de comida diaria. El mito de Yuma no se construyó en los años 70 ni con tours nocturnos. Se escribió en los archivos, en cada nombre, en cada delito anotado. Y esa era la ventaja del lugar. No necesitaba inventar nada, solo mostrar que el infierno no era una metáfora, sino un lugar con latitud y longitud. Entre 1961 y 2020, más de 1 millón de personas entraron por sus puertas. Cada una se llevaba una impresión distinta, pero ninguna era neutra. Porque cuando pasas por la puerta de la celda oscura, no sales igual. Y eso, más que cualquier guía, era lo que el parque quería vender. Así que cuando cerramos este capítulo, la pregunta del principio sigue ahí. ¿Por qué Yuma fue llamada el infierno si tenía enfermería y archivos avanzados? Capítulo 10. Lo que el archivo responde y lo que no. La respuesta no está en un solo documento, está en la contradicción entre 2 expedientes que hablan de la misma cárcel. El primero es el administrativo, 3.069 fichas, fotografías frontales y de perfil, números, delitos, enfermería, lavandería. Ese expediente describe una institución ordenada, con reglas escritas, con registro, con visitas permitidas y mejor ventilación que sus contemporáneas. Si solo leyeras ese, concluirías que Yuma fue una de las cárceles más modernas de toda la frontera. El segundo expediente está acabado en la ladera. 4,5 metros de caliche, una jaula de hierro dentro, pan y agua. Ese también está documentado. Dimensiones, régimen, motivos. Opio, negarse a trabajar, robar dentro de la propia prisión. Y a su lado, la cadena con el anillo en el suelo, y la bola atada al tobillo del que intentó huir.
y los 7 primeros hombres levantando, bajo el sol de julio, las celdas donde iban a dormir esa misma noche. Los 2 expedientes son verdaderos. Ahí está el problema, y ahí está la respuesta. Porque la leyenda dice que Yuma fue un campamento de tortura sin ley. Los papeles dicen que no lo fue. Había registros, había médico, había normas de higiene, había una administración que anotaba cada castigo con su motivo. Un campamento anárquico no lleva contabilidad de sus propias crueldades. Yuma la llevaba. Pero tampoco fue la cárcel modelo que ese mismo expediente insinúa. Y esa es la trampa de leer solo los números. Porque la ventilación era mejor, en un lugar donde el aire que entraba estaba a temperatura de horno. Y la enfermería existía, en un promontorio de roca sin sombra, junto a un río que nadie cruzaba a nado. Ahí está la pieza que ordena todas las demás. El infierno de Yuma no era una política, era una ubicación. Otras prisiones necesitaban muros altos, guardias, perros, patrullas constantes. Yuma tenía desierto, tenía roca, tenía el Colorado, tenía el calor, y eso trabajaba gratis, las 24 horas. La geografía hacía el trabajo del castigo. Y una geografía no aparece en ningún libro de reglamento. Puedes reformar un reglamento, puedes despedir a un alcaide, no puedes reformar el verano de Yuma. Por eso el expediente parece humano, y la experiencia era brutal. Los 2 describen cosas distintas. El expediente describe lo que la administración decidía. La experiencia describe dónde la habían puesto. Y esa distancia, entre lo que se ordena y lo que se vive, es exactamente el espacio donde nace un apodo. Ahora, la parte honesta. Hay preguntas que ningún archivo de Yuma responde, y conviene decirlo claro. Sabemos que pasaron 3.069 personas, 29 de ellas mujeres. Sabemos sus números, sus caras, sus delitos. No sabemos cuántos salieron peor de lo que entraron. Eso no se registraba. No había casilla para eso. Un hombre podía salir con el cuerpo entero y la cabeza rota, y su ficha diría exactamente lo mismo. Tampoco sabemos qué pasó dentro de esa jaula de hierro en las horas que nadie anotó. El registro dice quién entró a la celda oscura y por qué. No dice qué hizo con esas horas sin luz. Eso murió con cada uno de ellos. Y ningún parque histórico, ninguna visita guiada, puede reconstruirlo. Y hay una pieza más que el archivo deja abierta. La prisión tenía su propio cementerio. Sobre lo que un cementerio propio implica dentro de los muros de una cárcel, ya me detuve en otro video de este canal. Igual que sobre otras prisiones nacidas del mismo cálculo. Poner el castigo donde el paisaje ya castigaba solo. Aquí basta con esto. La pregunta del inicio tiene respuesta, y la respuesta no es la que vende la leyenda. Yuma no fue el infierno por lo que hicieron sus guardias. Fue el infierno por donde alguien decidió construirla. Hoy queda el promontorio. La roca sobre el río Colorado, las mismas piedras, el mismo calor de julio. Las celdas están abiertas. No hay puertas que cerrar. No hay nadie a quien cerrárselas. El viento entra por donde antes entraban los hombres y sale por el conducto de ventilación de la celda oscura. 33 años de funcionamiento. 1 siglo y medio de fama. Las cuentas no cuadran. La institución duró de 1876 a 1909. El apodo lleva más de 100 años y sigue vivo. Sobrevivió al cierre, al traslado a Florence, a la escuela secundaria, a los criminals, al parque. Eso es lo más extraño. No que la cárcel fuera dura, que la palabra resistiera más que la cárcel. Porque un archivo conserva datos, fichas, fechas, motivos de castigo, las dimensiones de una celda cavada en caliche. Una palabra conserva otra cosa. Conserva la sensación de haber estado ahí. Y eso viaja más lejos. Infierno no es un dato. No se puede verificar, no se puede citar, no aparece en ningún informe oficial. Y aún así, es lo único que casi todo el mundo recuerda de este lugar. Los 3.069 nombres quedaron en las cajas. La palabra se fue con los que salieron a contarlo. Quizás sea lo más justo, que la recordaran por lo que se sentía, no por lo que se anotaba. Porque los papeles tenían razón sobre la ventilación, la enfermería y las visitas. Y aún así, no tenían razón. La razón completa estaba en el lugar, en un cerro de roca que nadie eligió por bonito. Se eligió porque era difícil salir de ahí. Y todo lo demás fue consecuencia. Hoy entras caminando, sacas una foto en la celda oscura
y vuelves al coche con el aire acondicionado. Es la única versión del infierno que se puede visitar. La otra quedó en 3069 fichas que nadie terminará de leer. Si quieres ver cómo el paisaje se volvió sentencia en otras cárceles, ese expediente lo abrí en otro vídeo.